Año 990 a.C. El reino de Israel se encuentra en un momento decisivo. La muerte del rey David ha dejado al pueblo sumido en el duelo, mientras en los corazones de muchos se agita la incertidumbre por el futuro del trono. David, el pastor convertido en monarca, aquel que derribó gigantes y escribió salmos que aún retumban en la memoria del pueblo, ya no está. Su legado, sin embargo, no ha muerto con él. En medio de este escenario emerge Salomón, su hijo, quien hereda no solo una corona, sino también un reino dividido entre la esperanza y el temor. Aunque joven, Salomón se muestra consciente del peso que ahora descansa sobre sus hombros. El trono que ahora ocupa no es simplemente un asiento de poder, sino una responsabilidad ante Dios y ante la nación entera. Desde su infancia, Salomón fue distinto. Su sabiduría precoz y su forma serena de ver el mundo lo diferenciaban de sus hermanos. Algunos en la corte cuestionaban su capacidad para gobernar, alegando su falta de experiencia o su temperamento tranquilo. Pero otros, incluidos los profetas y algunos de los ancianos más sabios del reino, veían en él la promesa de un reinado justo, guiado por algo más profundo que la ambición o la fuerza. Poco después de asumir el trono, Salomón comprendió que el mayor desafío no sería mantener el orden político, sino gobernar con justicia en medio de un pueblo diverso y a veces dividido. En una noche de profunda meditación, elevó su voz en oración y pidió a Dios no riquezas, ni poder, ni larga vida, sino sabiduría. Sabiduría para discernir el bien del mal, para guiar al pueblo con equilibrio y verdad. Esta súplica humilde se convirtió en el fundamento de su reinado. El pueblo comenzó a verlo con otros ojos. Historias empezaron a circular sobre su forma de juzgar, su paciencia con los pobres y su habilidad para resolver disputas con una lógica tan aguda como compasiva. Así, el reinado de Salomón empezó a consolidarse, no solo por la fuerza de sus ejércitos ni por la riqueza de sus palacios, sino por la claridad de su juicio y la serenidad de su espíritu. Pero antes de seguir con esta apasionante historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo más contenido como este. Ahora sí, continuemos con la historia. Retrocedamos en el tiempo. Antes de que Salomón naciera, mucho antes de que se alzara el templo y se tejiera su leyenda, su historia comenzó con un pecado, uno que manchó la corona de Israel y estremeció el trono de David. Era tiempo de guerra, y mientras los hombres valientes de Israel luchaban en el campo de batalla, el rey David, por primera vez, decidió quedarse en Jerusalén. Una tarde, al caminar por la azotea de su palacio, sus ojos se posaron sobre una mujer hermosa que se bañaba. Su nombre era Betsabé. David la deseó, la mandó a llamar. Se acostó con ella, y con ese acto quebró la ley de Dios y la de los hombres. Días después, ella le envió un mensaje temido. «Estoy embarazada». David, en su intento desesperado por ocultar su falta, hizo regresar del frente a su esposo, Urías elitita, un hombre leal y justo. Pero Urías, fiel a sus compañeros de guerra, se negó a descansar en casa mientras sus hermanos dormían en el campo. David, frustrado, planeó lo impensable. Escribió una carta, sellada con el sello real, ordenando a su comandante poner a Urías al frente de la batalla más peligrosa, y luego abandonarlo. Urías cayó, y David, creyendo que el secreto había muerto con él, tomó a Betsabé por esposa. Pero nada escapa a los ojos del Altísimo. Dios envió al profeta Natán, quien con una historia de ovejas robadas reveló la gravedad del pecado del rey. David fue confrontado. No pudo huir, no pudo justificar, solo pudo clamar: «He pecado contra el Señor». El castigo fue duro. El hijo que había concebido con Betsabé murió. David ayunó, lloró, se postró en la tierra, pero el niño no sobrevivió. Y sin embargo, de aquel quebranto nació algo nuevo. David se reconcilió con Dios, y en ese mismo lecho donde hubo pecado, nació un nuevo hijo. Su nombre fue Salomón, y el Señor lo amó. Desde su origen, Salomón cargó el peso de una historia marcada por la caída, el juicio y el perdón. Su nacimiento fue esperanza, pero también advertencia. Una tensión moral que nunca abandonaría su vida. Y así creció el niño Salomón, no entre espadas ni batallas, sino entre pergaminos, sabiduría y silencio. Mientras los hijos de David disputaban poder y gloria, Salomón era guardado. No se le hallaba en las reuniones del consejo, ni alzaba la voz entre los príncipes.
Crecía en los patios interiores del palacio, apartado del ruido de las intrigas, como una semilla sembrada en tierra profunda, invisible, pero viva. Fue educado por los sabios de Jerusalén, instruido en la ley de Moisés, en los proverbios antiguos y en los secretos del Altísimo. Y aun siendo joven, su entendimiento era como el de los ancianos. Los sirvientes murmuraban entre sí. Hay algo en sus ojos, como si viera más allá de lo visible. Y un día, cuando aún era muchacho, el profeta Natán se acercó a él en privado. Le habló de una promesa secreta, hecha por Dios mismo a David. Uno de tus hijos se sentará en el trono, y edificará casa para mi nombre, y yo estaré con él como estuve contigo. Y añadió, ese hijo, eres tú, Salomón, Dios te ha elegido. El joven quedó en silencio. No celebró, no presumió. Solo inclinó su cabeza, consciente del peso que acababa de caer sobre sus hombros. Pero mientras Salomón era preparado en lo oculto, en las sombras se tejía una amenaza. Adonías, hijo de David, apuesto y ambicioso, comenzó a proclamarse rey. Mi padre ya es viejo, decía. Pronto el trono quedará vacío, y yo soy el mayor. Se rodeó de hombres poderosos, capitanes, oficiales, y al más temido de todos, Joab, el comandante del ejército, hombre de guerra y sangre. Juntos conspiraban a espaldas del rey. David, ya envejecido y enfermo, no lo supo de inmediato. Su cuerpo estaba débil, pero su espíritu aún discernía. Y cuando Betsabé, movida por Natán, se presentó ante él para recordarle su juramento, ¿no prometiste que Salomón reinaría después de ti? El viejo león despertó una vez más. Entonces comenzó la batalla silenciosa por el trono. Una batalla sin espadas, pero no sin sangre. Una lucha de lealtades, de promesas antiguas y de destinos escritos por Dios mismo. Salomón, el joven sabio, estaba a punto de salir de las sombras para enfrentar a hermanos que lo veían no como elegido, sino como intruso. Y Adonías, exaltado en su propia voluntad, se hizo preparar carros y jinetes, y 50 hombres corrían delante de él. Se proclamaba príncipe en banquetes y festines, y en secreto mandó a matar novillos, ovejas y becerros cebados en la peña de Zohelet, cerca de la fuente de Enrogel. Allí invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá que servían a David. Pero a Natán el profeta no lo llamó, ni a Salomón, el verdadero heredero. Joab, el temido comandante, se había unido a él. Y también Abiatar el sacerdote, hombre de autoridad espiritual, cegado por la política y la ambición. Juntos levantaron un reinado paralelo, sin la voz de Dios, ni la aprobación del rey anciano. Mientras tanto, en los recintos más profundos del palacio, la reina Betsabé se presentó ante David, seguido de Natán, el profeta fiel. Y Betsabé dijo, Señor mío, tú juraste por Jehová tu Dios que Salomón, mi hijo, reinaría después de ti. Pero Adonías ya se ha proclamado rey, y tú, mi señor, no lo sabes. El rey David, débil en su lecho, se incorporó con esfuerzo. Sus ojos, apagados por la edad, volvieron a encenderse por el fuego del deber, y juró delante de todos los presentes, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que Salomón mi hijo reinará después de mí. Él se sentará sobre mi trono hoy mismo, y yo lo declararé rey ante todo Israel. Entonces David dio orden, llevad a Salomón sobre mi propia mula, y descendan con él al Gión. Allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán. Tocad el cuerno y decid, viva el rey Salomón. Y así fue. La procesión descendió con Salomón, montado en la mula del rey, símbolo supremo de sucesión. El pueblo salió a las calles. Se escuchó el cuerno de carnero y las voces de millares gritaron, ¡viva el rey Salomón! El sonido llegó hasta donde estaba Adonías y sus seguidores celebrando. Y cuando oyeron el estruendo y el clamor del pueblo, un hombre entró corriendo. Nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y todo Jerusalén se ha alborotado. Él ya está sentado en el trono del rey, y el corazón de Adonías se deshizo como cera en el fuego. Sus convidados se levantaron espantados, y cada uno huyó por su camino. Y Adonías temió. Temió por su vida, por su orgullo herido, por haber tocado el trono sin ser llamado. Corrió al altar del templo y se agarró de los cuernos del altar, gritando, «Que Salomón me jure hoy que no matará a su siervo». Y cuando se lo dijeron a Salomón, el joven rey respondió con sabiduría, «Si demuestra ser un hombre justo, no caerá un solo cabello de su cabeza, pero si se halla en él maldad, morirá». Así comenzó el reino de Salomón, no con sangre, sino con justicia, no con traición, sino con fidelidad a la promesa.
El trono estaba seguro, pero las amenazas aún no habían terminado. Salomón crecía día a día en sabiduría y conocimiento, apartado cuidadosamente de las intrigas y luchas que llenaban los pasillos del palacio. Desde muy joven, su vida transcurría en un ambiente de estudio y reflexión, rodeado de maestros y consejeros que le instruían en las artes del gobierno, la justicia y la espiritualidad. Aunque era hijo del rey David, permanecía alejado de las rivalidades familiares y las pugnas por el poder que sacudían la corte, como si fuera un joven árbol protegido por un muro que lo aislaba de las tormentas. En medio de esa calma relativa, Salomón recibió una promesa que cambiaría su destino para siempre. Dios mismo le garantizó que sería el elegido para gobernar Israel, un rey sabio y justo que llevaría a la nación a un tiempo de paz y prosperidad. Esta promesa era un faro de esperanza, pero también una pesada carga, porque implicaba responsabilidad y el reto de superar los obstáculos que ya comenzaban a asomar. Entre esos obstáculos estaba la amenaza de Adonías, su hermano mayor, un joven ambicioso y decidido a reclamar el trono para sí. Adonías no estaba dispuesto a aceptar que Salomón, el menor, fuera el elegido, y empezó a moverse en las sombras para ganar aliados y consolidar su poder. Contaba con el apoyo de Joab, el jefe del ejército, y Abiatar, el sacerdote, quienes veían en la rebelión una oportunidad para sus propios intereses. La conspiración crecía silenciosa pero firme, y pronto Adonías se proclamó rey en un acto de desafío, reuniendo a caballeros, oficiales y seguidores leales. Mientras tanto, en Jerusalén, la reina Betsabé, madre de Salomón, y el profeta Natán comprendieron la gravedad de la situación. Decidieron intervenir para proteger la promesa divina y la voluntad de David. Se acercaron al rey, quien, aunque enfermo y cansado, todavía conservaba la autoridad necesaria para ordenar el futuro del reino. Betsabé y Natán le recordaron el juramento que había hecho tiempo atrás, que Salomón sería el sucesor legítimo. David, con el corazón pesado pero firme, ordenó que Salomón fuera ungido rey ante toda la nación. La ceremonia se llevó a cabo en el manantial de Gihón, donde Salomón fue ungido con aceite santo mientras el pueblo reunido clamaba su nombre en señal de aceptación. Los trompetas resonaron y el aire se llenó de un júbilo que anunciaba un cambio irrevocable. La proclamación no solo fue un acto político, sino una declaración espiritual que afirmaba la elección divina. Esta proclamación estremeció a Adonías y a sus aliados. Sin embargo, en lugar de enfrentar la batalla con violencia, Adonías buscó refugio en el altar, un gesto de súplica y arrepentimiento, confiando en que Salomón le mostraría clemencia. Y así fue. Salomón, consciente de la importancia de la justicia y la misericordia, le prometió a Adonías que mientras permaneciera en paz y no atentara contra el reino, su vida estaría protegida. Con esto, Salomón comenzó su reinado no con espadas ni guerras, sino con la autoridad y el favor divino, respaldado por la voluntad de su padre y la aceptación del pueblo. No obstante, las sombras de la traición y la conspiración seguían latentes, recordándole que su camino estaría lleno de desafíos, y que la sabiduría prometida no solo sería un don, sino una herramienta indispensable para gobernar y mantener la paz. Después de su coronación, Salomón sintió el peso inmenso que ahora descansaba sobre sus jóvenes hombros. No era solo un trono de oro lo que había heredado, sino una responsabilidad sagrada. Gobernar un pueblo vasto y complejo, lleno de esperanzas, heridas y desafíos. Sabía que la mera autoridad real, con sus cetros y coronas, no bastaba para liderar con justicia y rectitud. Más que poder, necesitaba algo que trascendiera lo terrenal, necesitaba sabiduría divina, esa sabiduría que solo Dios podía otorgar. Una noche, buscando guía y fortaleza, Salomón se retiró a la ciudad de Gabaón, lugar sagrado donde su padre David había erigido un altar para ofrecer sacrificios al Señor. En la quietud absoluta de aquella madrugada, cuando el silencio cubría la tierra como un manto, el joven rey se postró con humildad profunda ante el altar. No era un gesto de vanidad ni de orgullo, sino un acto sincero de entrega y búsqueda interior. En ese momento de recogimiento, Salomón elevó una oración que reflejaba la pureza de su corazón. No pidió riquezas, ni poder militar, ni siquiera una larga vida para disfrutar del reinado. Su petición fue sencilla pero profunda. Pidió a Dios un corazón entendible, una mente clara y justa, capaz de discernir el bien del mal, la verdad de la mentira, la justicia de la injusticia.
Anhelaba gobernar con rectitud y sabiduría, para que su pueblo pudiera vivir en paz y prosperidad bajo un liderazgo firme y justo. Dios, que observa las intenciones del corazón humano, escuchó atentamente esta humilde súplica. En respuesta, le habló a Salomón en un sueño, una comunicación directa y llena de poder. La voz divina le prometió no solo concederle la sabiduría que había pedido, sino que también le otorgaría riquezas y gloria más allá de lo que ningún otro rey había conocido en la tierra. Porque no pediste riquezas ni honor, ni una vida larga, sino sabiduría para discernir entre el bien y el mal, yo te daré también riquezas y gloria sin igual entre los reyes de la tierra, le anunció el Señor con benevolencia. Al despertar, Salomón sintió una paz profunda y una confianza renovada que llenaron su espíritu. Comprendió que su oración había sido aceptada y que gracias a ese don divino sería capaz de guiar a Israel hacia una era de justicia y prosperidad. Sabía que el camino no sería fácil, pero tenía la certeza de que la sabiduría otorgada por Dios sería su luz en la oscuridad, su fuerza en la adversidad y su guía en la toma de decisiones. Con el tiempo, la fama de Salomón como un rey sabio y justo comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Israel. Reyes y embajadores de tierras lejanas acudían a él en busca de consejo, impresionados por su juicio equilibrado y su profunda comprensión. Su nombre pronto se convirtió en sinónimo de sabiduría, justicia y grandeza. Así, con esta sabiduría divina, Salomón marcó el inicio de una época dorada para Israel, un reino donde la paz y la prosperidad florecieron bajo su liderazgo. En los días que siguieron a la confirmación de su sabiduría, Salomón se encontró pronto enfrentando uno de los retos más difíciles para cualquier juez. Una disputa que parecía sencilla, pero que escondía la verdad entre la confusión y la desesperación. Ante él se presentaron dos mujeres, ambas con rostros marcados por la angustia, ambas reclamando ser la madre de un mismo niño. El caso conmovió profundamente al pueblo. Dos madres, un solo hijo, y una verdad que parecía imposible de discernir. Cada una afirmaba con vehemencia que el niño era suyo, mientras la otra solo buscaba arrebatarle lo que le pertenecía. El murmullo de la multitud crecía, y la tensión se hacía palpable en el salón del trono. Salomón, con su serenidad característica, observó cuidadosamente a ambas mujeres. No se dejó llevar por las apariencias ni por los gritos desesperados. En lugar de emitir un veredicto inmediato, propuso una solución que sorprendió a todos. Ordenó que el niño fuera cortado en dos y que cada mujer recibiera la mitad. El silencio se hizo absoluto y entonces ocurrió lo inesperado. La verdadera madre, movida por un amor puro e incondicional, suplicó al rey que entregara el niño a la otra mujer con tal de salvarle la vida. La impostora, en cambio, aceptó sin reparos la división del niño. En ese instante, Salomón supo cuál era la verdad. Con voz firme y justa declaró que el niño debía ser entregado a la mujer que había demostrado verdadero amor, que había preferido perderlo antes que verlo sufrir. El pueblo estalló en admiración y asombro ante la sabiduría y el discernimiento del rey. Este juicio se convirtió en un símbolo imborrable de la justicia de Salomón. No solo resolvió un conflicto con inteligencia, sino que demostró que su sabiduría provenía de un don divino, una capacidad extraordinaria para ver más allá de las apariencias y comprender el corazón humano. La fama de su justicia se propagó rápidamente y la gente empezó a acudir en masa para escuchar sus consejos y solicitar su ayuda. Así, con esta prueba, Salomón no solo consolidó su autoridad como rey, sino que también mostró al mundo que el verdadero poder reside en la justicia y en el amor, guiados por una sabiduría que solo puede venir de Dios. Tras afianzar su reinado con justicia y sabiduría, Salomón se propuso cumplir el sueño largamente acariciado por su padre David. La construcción de un templo dedicado al Señor en Jerusalén, un lugar sagrado donde el pueblo de Israel pudiera reunirse para honrar a Dios y sentir su presencia de manera tangible. Para esta magna obra, Salomón sabía que no podía actuar solo. Necesitaba la ayuda de expertos artesanos y materiales de primera calidad. Así fue como estableció una alianza estratégica con Hiram, rey de Tiro, un hombre conocido por su sabiduría y por la riqueza de sus tierras. La amistad y el respeto mutuo entre ambos monarcas se tradujeron en un acuerdo de colaboración. Hiram proveería cedro, ciprés y oro, además de enviar a los mejores artesanos y constructores para trabajar en el templo. A cambio, Salomón le ofrecería grano y aceite, fortaleciendo así los lazos políticos y económicos que asegurarían la estabilidad de ambos reinos.
Con los recursos asegurados, comenzaron las obras en Jerusalén, en un terreno elevado y especial, el monte Moria, elegido por Dios mismo como el lugar donde se manifestaría su gloria. El templo que Salomón diseñó no era solo una construcción imponente, sino un símbolo profundo de la relación entre Dios y su pueblo. Se levantaron muros majestuosos, revestidos con piedras preciosas y oro puro. En el interior, cada rincón estaba impregnado de significado. El Santo de los Santos, una cámara pequeña y sagrada, reservada para el Arca de la Alianza, que representaba la presencia misma del Señor. Las paredes, cubiertas con querubines tallados, parecían proteger un misterio divino, un espacio donde el cielo y la tierra se encontraban. El templo contaba con grandes columnas, Yachín y Boaz, que simbolizaban la estabilidad y la fuerza del reino bajo la protección divina. Los candelabros de oro, los altares de sacrificios y los recipientes ceremoniales daban testimonio de un culto vivo y vibrante, preparado para la adoración y la reconciliación. La construcción duró varios años, y durante ese tiempo, el pueblo de Israel observaba con reverencia y esperanza cómo el sueño de David tomaba forma frente a sus ojos. Cuando finalmente el templo estuvo terminado, Salomón convocó a toda la nación para una ceremonia solemne de consagración. En ese momento, la gloria de Dios descendió sobre el templo en forma de una nube luminosa, llenando el santuario de una presencia divina que confirmaba que aquel era verdaderamente un lugar santo. Con la edificación del templo, Salomón no solo cumplió la promesa hecha a su padre, sino que también estableció un centro espiritual que uniría a Israel para generaciones. Fue un símbolo tangible de la alianza entre Dios y su pueblo, un lugar donde la fe, la justicia y la esperanza convergían para fortalecer el alma de la nación. El día de la consagración del templo llegó como un amanecer glorioso para todo Israel. Desde tempranas horas, multitudes se congregaban en Jerusalén, llenas de emoción y esperanza. El pueblo sabía que estaban a punto de presenciar un momento único, el cumplimiento de una promesa ancestral. La ciudad estaba adornada y el aire vibraba con cánticos y alabanzas. En medio de toda esta solemnidad, Salomón ordenó que el Arca de la Alianza fuera llevada desde la tienda de reunión, donde había permanecido durante años, hasta el nuevo templo. Esta procesión fue un espectáculo impresionante. Sacerdotes revestidos con sus vestiduras sagradas cargaban el arca sobre sus hombros, mientras el pueblo cantaba salmos y entonaba oraciones. La emoción era palpable, pues el arca representaba la presencia misma de Dios, el pacto sagrado con Israel. Al llegar al templo, el arca fue colocada cuidadosamente en el Santo de los Santos, el lugar más sagrado y reservado exclusivamente para ella. En ese instante sucedió algo extraordinario que hizo temblar los corazones de todos los presentes. Una nube luminosa descendió sobre el templo, llenándolo de una luz celestial. Esta nube no solo era un fenómeno visual, sino una manifestación directa de la gloria divina, la Shejinah, que indicaba que Dios había aceptado la morada que Salomón y su pueblo habían erigido para él. No solo eso, la nube se vio acompañada por un fuego resplandeciente que iluminaba y purificaba todo a su paso. Era un signo inconfundible de la presencia viva y activa de Dios, un fuego que simbolizaba tanto juicio como amor, santidad y protección. El pueblo cayó de rodillas, abrumado por la magnitud de la experiencia espiritual que estaban viviendo. En medio de este ambiente sagrado, Salomón, con el corazón lleno de reverencia y gratitud, se puso de pie para pronunciar una oración que quedaría para siempre grabada en la historia y en el alma del pueblo de Israel. Su voz era firme, pero cargada de humildad y fervor. Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú en el cielo ni en la tierra, que guardes el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti con todo su corazón. Ahora, oh Señor, haz que tu rostro resplandezca sobre este templo, que has santificado para tu nombre. Escucha las oraciones que aquí se eleven, perdona a tu pueblo cuando peque, y vuelve tu mirada a este lugar sagrado. Que todos los que clamen a ti encuentren respuesta, y que el templo sea un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, un refugio de paz y justicia. Con estas palabras, Salomón selló el compromiso espiritual entre Dios y su pueblo. La oración no fue solo un acto formal, sino la expresión sincera de un rey que reconocía la grandeza y la misericordia divina, y la necesidad constante de guía y protección. El pueblo, conmovido y fortalecido en su fe, regresó a sus hogares con un renovado sentido de esperanza y propósito.
La consagración del templo marcó no solo el inicio de una era de esplendor para Israel, sino también un capítulo de profunda comunión espiritual que resonaría por generaciones. Y así, con la consagración del templo y la poderosa manifestación de Dios, se selló un pacto eterno entre el Creador y su pueblo, marcando el comienzo de una era de paz y sabiduría bajo el reinado de Salomón. Si te gustó este video y quieres seguir explorando juntos estas increíbles historias, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido como este. Ahora sí, continuemos con la próxima parte de esta fascinante historia. Nos vemos en el siguiente video.